¿Qué tal mis panas? Aquí el señor Jairo, también conocido como el Hombre Cheguri, y esta vez voy a hacer una reacción a el live de Spider-Man, película de Kasek. Y sin más preámbulo, ¡vamos! La demanda por el personaje y el nombre mismo de Spider-Man, lo ha hecho ser uno de los personajes a los cuales Marvel Comics nunca ha tenido miedo en explotar en diferentes mercados, abarcando terreno en medios populares, como lo serían los cómics, novelas, series, caricaturas, juguetes, ropa, videojuegos, y el caso del día de hoy, las películas. Contando A ver, es que siendo sincero, Spider-Man vendría a ser el superhéroe más famoso y conocido de todo el universo Marvel, bro. con 3 adaptaciones en la pantalla grande, marcando diferentes generaciones de niños y adolescentes. Es innegable el gran impacto que el personaje ha generado con las distintas películas en las que ha sido el protagónico, o en las que ha aparecido a nivel general, contando con mucho material de sus mítica. obras que no fueron revelados al público, o que simplemente se quedaron Spider-Man ideas, depresivo. especulaciones, o teorías de los fanáticos. Decidí hacer este iceberg, recopilando varios de estos datos, donde abordaremos algunos de los más comunes en encontrar en distintos medios, hasta los que podrían ser considerados como mitos o misterios, o alguno que incluso puede que más de uno desconozca. La dinámica del iceberg ya muchos la conocen, en los primeros niveles se forman en base a las curiosidades más conocidas, pero por cómo vas bajando, menos conocimiento tendrías de diferentes datos, hasta llegar al punto de desconocer alguna que otra información. Con todo esto ya establecido, bienvenidos al iceberg de las películas de Spider-Man. Comencemos. Desde la preproducción de Spider-Man 3, ya se tenía planeada una cuarta entrega para la saga de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Esta contaría con la aparición del Lagarto y el Buitre como los antagonistas principales, con la introducción de Black Cat como una aliada del Trepamuros, y aparentemente, si esta cinta hubiera tenido el éxito que tuvieron las cintas pasadas del personaje, hubieran dado luz verde a una quinta, y hasta incluso una sexta entrega. Para la mala suerte de más de uno, las inseguridades entre Pero no le fue muy bien a la tercera. la forma de dirección y el guión de la cancelada Spider-Man 4, hicieron que esto no se hiciera posible, llegando al punto de la cancelación. Pero hubiese sido buena, men. El primer Spider-Man fue el Tobey Maguire, ¿no? Ese actor era muy bueno, bro. El Aunque no encajaba que fuese literalmente en la historia un adolescente teniendo una cara de más de 30. famoso artista de cómics, Alex Ross, creó un diseño para la película de Spider-Man del año 2002. Este traje se caracteriza por tener una Está tremendo. combinación de color rojo y negro, con diseño de lentes que a más de uno le puede hacer recordar Aunque el logo está un poco raro. al superior Spider-Man. El diseño Es el terminó main siendo Spider. descartado, este teniendo solo una versión preliminar hecho en físico, pero la idea de un traje de tono rojo y negro se volvería algo recurrente en diversas historias en el futuro. Está bueno el diseño, pero el logo no sé. Spider-Man, que se originó en el año 2012, iba a contar con distintos spin-off. Uno de ellos era el del grupo de supervillanos, los 6 Siniestros. No se sabe a ciencia cierta quién iba a formar parte del equipo, pero por los créditos en The Amazing Spider-Man 2, se rumoreaba que los miembros de estos serían, el Duende Verde, el Doctor Octopus, Rhino, Craven, La muerte y el de verde. y Misterio. Estos serían formalmente introducidos en una película en solitario, que los vería prepararse para pelear con el arácnido en The Amazing Spider-Man 3. Sin embargo, debido a Hubiese estado bueno, men. Amazing Spider-Man 2 no superó las expectativas en cuanto a crítica y taquilla que Sony tenía previsto, fue que todo esto se terminó descartando, dando pie al famoso trato que culminó con la aparición del arácnido, en una nueva versión, para la película de Capitán América, Civil War. Hubiese estado bueno, men. La película en solitario de Venom en sí, era una que se llevaba Luminoso. desde el año 2008, este sería un supuesto spin-off que sería protagonizado por Topher Grace, quien le dio vida al personaje en Spider-Man 3. Pero debido a que su versión del personaje no fue bien recibida por el público, Sony pospondría el proyecto, y fue hasta el año 2013 que el proyecto nuevamente dio a luz. En este caso, estaría conectado con la saga Amazing Spider-Man. Varias de las ideas que dieron es que Carnage fuera el antagonista principal, muy similar a lo que terminamos viendo en la versión del 2021.
Sí, no me he visto esta película. Sony y Disney, el proyecto se empezaría a trabajar desde cero, dando como resultado, la cinta que tuvimos en 2018. Este vino daba mucho miedo, men. Yo me acuerdo que me traumaba de pequeño. En el año 2001, se lanzó un teaser tráiler de la primera película de Spider-Man del año 2002, en este se nos muestra cómo Spider-Man detiene a una bola de criminales, enredando su helicóptero en el que se escapaban entre las dos torres gemelas. Después de los atentados terroristas que sucedieron el 11 de septiembre, toda la mercancía de la película donde se hiciera alusión a las dos torres, terminaría siendo removida de todos los medios. Aunque, en la película, las dos torres se reflejan por los lentes de Spider-Man en un pequeño momento de la película. Oh. ¿Spider-Man fue antes del accidente? ¿Del 9/11? Al momento de escribir las ideas y conceptos para la adaptación del Dr. Octopus que veríamos en la película de Spider-Man 2, originalmente el equipo de escritores pensaba en hacerlo un joven, aparentemente tendría la misma edad de Peter Parker, donde tendría una rivalidad, una especie de competencia entre nerds, para ver cuál es el más listo. Otras ideas eran que este admirara a Spider-Man, y que se sentiría atraído por Mary Jane, formando así un triángulo amoroso. Se podría decir que sería algo muy similar al Flash y Brad de la saga actual, pero con el agregado de que sería el supervillano principal de la película. Para nuestra buena suerte, el concepto fue descartado muy rápidamente. Menos mal, men. No me gustan los triángulos amorosos en películas de héroes, men. Dark Knight, en el fondo, se puede ver uno de los pósters promocionales de la cinta Spider-Man 3. ¿Pero fue intencional o fue casualidad? Este es un diseño descartado del traje de Spider-Man, hecho para la película de Capitán América. Es como muy feo, men. Es como que de baja calidad, bro. Como el típico traje que ves en una fiesta de disfraces de un niño pequeño, bro. Civil War. A simple vista, uno podría pensar que se trata de la versión vista en Spider-Man Homecoming, sin embargo, este es un traje completamente diferente, de pies a cabeza, con un diseño de lentes, arañas y colores que hacen mucha alusión al diseño clásico del personaje, representado en muchas portadas que ha hecho el artista Alex Ross. También se le puede apreciar con un aspecto más robusto, y con telarañas en alto relieve, muy similar a las versiones anteriores, y esto es debido a que es un traje hecho completamente con una especie de tela ceñida, potencialmente sea spandex. Este fue un traje que Tom Holland utilizó durante las grabaciones de la película, sin embargo, se desconoce el por qué este diseño fue reemplazado por el traje hecho completamente por captura de movimiento. ¿No sería muy llamativo o algo? Recordaremos esta escena, en la que Hoffman y Jonah Jameson le inventan un nombre al Dr. Otto Octavius. Una de las sugerencias es el Doctor Extraño, a lo que Jameson responde que ya hay alguien con ese nombre. Curiosamente, Sam Raimi, director de la primera trilogía, volverá al cine de superhéroes, dirigiendo la película de Doctor Strange, In the Multiverse of Madness. No sabía esa referencia. En la década pasada, era muy común ver que las películas de muchas compañías... Este juego era... En la década pasada... Este juego era muy bueno, bro. Era muy común ver que las películas... La viciada que le echa ese juego. Uy, al hall, men. Fueran acompañadas con un videojuego a manera... Me acuerdo que en el hall, bro, literalmente me puse a destruir todos los edificios, bro. Era de promoción. Pues Spider-Man 4 no era la excepción a... Este no lo llegué a jugar. Esta regla, con un prototipo pero se de ve bueno, juego cancelado que había sido filtrado en el año 2019, en sí, en estas versiones, no mostraban mucho de su historia, la mayoría solo se trataban de versiones prototipo que mostraban algunos test de prueba para varias mecánicas, implementadas en posteriores juegos, como el Prototype 2. Prototype, bro. Una de las mayores quejas que recibió la película de Spider-Man del año 2002, fue sobre el diseño de su antagonista, pues el estilo armadura que le pusieron al personaje del Duende Verde no fue muy del agrado de muchos. No obstante, antes de las grabaciones de la película, se hicieron una serie de pruebas con un diseño diferente, uno más apegado al cómic. ¿Y esa aberración? Formado con una máscara animatrónica que ayudaba a marcar mejor las expresiones del villano. La razón por la que este fue descartado es que, no sé, es muy rara, bro, muy bizarra. Fue porque el director creyó que sería un aspecto que le daría mucho miedo al público infantil. La verdad es que sí.
Pero no entiendo, es como que para que la máscara no fuese así, para que los niños no se espantasen, pero luego lo mataban literalmente apuñalado por su propio aerodeslizador. Poco de hipocresía ahí. En un tráiler visto en la E3 del 2001, por un segundo de este mismo, se alcanza a ver que en la película del año 2002, los lanzatelarañas serían implementados para la primera versión de Spider-Man. Sin embargo, Sam Raimi cambiaría la idea, por la que había propuesto el director James Cameron, sobre utilizar telarañas orgánicas, ya que según este, era más creíble esa idea, a la de un joven que creara su propia tecnología sin tener tantos recursos. A ver, tiene sentido, porque si el Peter en la primera película era pobre y no tenía la recursos, tiene más sentido. Hugh Jackman, actor que le dio vida a Wolverine. Técnicamente en la última película donde salían los tres Spider-Man, el Spider-Man original, el primero de las películas, era el único que lanzaba telarañas orgánicas. En la saga de X-Men, confirmó que Sam Raimi tenía planeado que este hiciera una pequeña aparición en la primera película de su saga. La aguja dinámica. Se trataría de un simple cameo, para la mala suerte de quienes habrían querido esto, en el set de Nueva York, donde se A ver, habría estado bueno. Un crossover de Wolverine y Spider-Man. estaba filmando la película, el equipo de Sony no contaba con el traje de Jackman, haciendo que esta idea se terminara descartando. James Carson, un artista en conceptos de arte y guiones gráficos, en el año 2014, reveló algunos artes conceptuales de la película Spider-Man 2, donde reveló que originalmente, el personaje de Black Cat tendría su primera aparición. El papel que ésta tomaría sería el de un interés romántico para Spider-Man, formando así el famoso triángulo amoroso entre Black Cat, Spider-Man y Mary Jane. Debido a que Sam Raimi quería centrarse en la historia del Doctor Octopus, es que esta personaje terminó siendo removida de la película. Hay mucho contenido eliminado en la película Spider-Man Far From Home del 2019, lo más destacable es la escena eliminada llamada lista de tareas pendientes de Peter Parker. En esta misma, vemos lo que hace Peter antes de su viaje en Venecia, donde se nos revela que este antes estaba a prisas para sacar su pasaporte, también vende sus figuras de colección para pagar el boleto a Europa, y la escena más llamativa de todas, y que apareció en distintos trailers de la película, una escena donde Spider-Man tiene un enfrentamiento con miembros de la mafia de Silvio Manfredi, posiblemente lo recuerdes por aparecer en la serie de Espectacular Spider-Man. Hubiese estado buena, pero ¿por qué la eliminaron, bro? Si estaba en Es el uno de trailer, los ¿qué sentido datos tiene? más recientes del iceberg. La actriz Kirsten Dunst, quien interpretó a Mary Jane en la trilogía de Sam Raimi, No digas mamadas, güey. fue producto de una pequeña serie de burlas en muchas redes sociales, esto debido a que se quejó de que Sony le pagaba menos que a Tobey Maguire. Claro, Bueno, a ver, es que el Spider-Man es el personaje principal. A pesar de que seas el interés romántico, no creo que se te deba pagar lo mismo. Se te pagará bastante, pero lo mismo no creo. asumiendo que estamos comparando los sueldos del protagonista con el de un personaje secundario, realmente sí deja un poco que pensar. El 13 de febrero del año 2001, se informó sobre el robo de 4 trajes para la película de Spider-Man del año 2002, estos desaparecieron de un momento para otro. Sony debido a esto ofreció una recompensa de $25.000 a aquel que supiera de la localización de los trajes. En total, pasaron 18 meses para que se descubriera que Jeffrey Lane y Robert Hughes fueron quienes habían robado los trajes desaparecidos. Aparentemente estos los habían robado para revenderlos a precios exorbitantes en distintas páginas web, esto debido a que se encontraron a 2 trajes en Nueva York, el tercero en Los Ángeles, y el cuarto fue hallado en Japón. En la película Bro, pero si los robas y sabes que se enteraron que los robaron, no es como que muy evidente y muy peligroso revenderlo. de Spider-Man 2 del año 2004, hay una referencia a este suceso, cuando el vagabundo le dice a Jonah que el traje de Spider-Man tendría un gran valor si lo vendiera en eBay. Sí, escuche. Creo que merezco algo por esto, ¿no le parece? ¡Denle $50! Conseguiré más que eso en eBay. No sabía que era una referencia a eso. Más o menos sabía que la referencia al de cuando Spider-Man literalmente bota su traje es una referencia a un cómic. Pero no sabía esta.
En los números 54 al 59 de la serie de cómics, Ultimate Spider-Man, Peter tiene un pequeño viaje en Hollywood, donde se vendría a enterar que el director Sam Raimi estaba dirigiendo una película basada en su mismo personaje. En esta historia, casualmente contaría con la aparición del Dr. Otto Octavius, quien en realidad, se trataba del Dr. Octopus real, que buscó matar a todo el elenco de la película. Claro, estos fueron rescatados por Spider-Man. Toda su batalla fue filmada por el director, haciendo un gran ahorro en los efectos especiales, y garantizando que la película de Spider-Man Aprovechó el bug. fuera un gran éxito en el cine. Rompió la cuarta pared. Durante el año 2015, se rumoreaba que Kevin Feige quería que la nueva versión de Spider-Man introducida en el MCU fuera el mismísimo Miles Morales. Esto terminó siendo solo un rumor falso, y al final, Spider-Man tuvo un tercer reinicio en la pantalla grande. Pero hubiese estado bueno que saliese Miles Morales. Seguramente salga en alguna película nueva. Antes de que saliera Spider-Man Homecoming, los promocionales y la mercancía de la película mostraban a una versión del personaje, Shocker, con un diseño que se apegaba más al visto en los cómics, contando con su característico traje amarillo y anaranjado, con los dos guantes de impulso, y con un nuevo diseño para su icónica máscara. Este aspecto no llegó al corte final de la película, y aparentemente solo se trató de algo exclusivo para la línea de juguetes del personaje. Está curioso el diseño. En el número 5 de la serie de cómics del Spider-Geddon, se puede apreciar en el fondo al Spider-Man de Tom Holland, y en páginas más adelante, al Spider-Man con el diseño de la primera película protagonizada por Andrew Garfield. Era Andrew Garfield, de la primera. El traje de la primera cinta de The Amazing Spider-Man fue uno que recibió una gran cantidad de críticas, la mayoría juzgando los colores opacos, los lentes amarillos o el diseño de la araña del pecho, que aparentemente no fueron del agrado de muchos fanáticos. Marvel, para resolver esto, hizo un cómic precuela de Amazing Spider-Man 2, donde se descubre que el primer traje fue destrozado, pues Peter al momento de pelear con unos ladrones, tropezó y cayó en una fábrica de centro y fugado, donde dio muchas vueltas, al punto de dejar en malas condiciones sus disparadores, y el traje en un estado muy deplorable. En el cómic, Gwen Stacy es quien le recomienda a Peter el cambio. Curiosamente, en el juego oficial de la película, en la biografía del traje de la segunda entrega, se dice que fue Gwen quien se lo creó realmente. En el año 2012, tras la salida de la primera película de Los Vengadores, una de las preguntas más frecuentes era por qué no había salido Spider-Man en dicha película. En ese momento, los temas relacionados a los derechos del personaje entre Marvel y Sony aún no era uno muy tocado por la comunidad, como lo es actualmente. En todo caso, salieron muchas especulaciones que intentaron hacer conectar ambos universos, con algunas pruebas del tipo: la Torre Oscorp era originalmente la Torre Stark, o que las grúas puestas en Nueva York estaban ahí porque originalmente estaban para arreglar el desastre que hicieron los Vengadores en la batalla final en contra de los Chitauri. Claro, esto en sí no suena mal, en cierto punto tienen algo de sentido todas estas teorías, sin embargo, nunca fue confirmado. Será coincidencia más que nada. Debido a una gran serie de similitudes que tiene la serie espectacular Spider-Man con la trilogía original de Sam Raimi, muchos Qué buena es esa serie, bro. empezaron a teorizar que la serie de espectacular Spider-Man utilizó algunos conceptos no vistos en la primera trilogía. Parte de esto se podría tratar en la forma en la que se exploró el Dr. Connors o al buitre, así como también que el arenero y Venom tienen muchas similitudes en cuanto a escenas de pelea con sus versiones vistas en el cine. En teoría podría tener sentido todo esto, pues Sony les pudo haber proporcionado material para que los escritores jugaran con ideas que aún no habían sido abordadas en las películas. Anteriormente mencionamos que Tobey Maguire y Sam Raimi aparecieron en las páginas de Ultimate Spider-Man. Esto no significó que su saga no contara con una serie de cómics. A pesar de que los primeros cómics basados en Spider-Man 1 y 2 son resúmenes de las mismas, los cómics de la tercera cinta son muy llamativos, pues uno es una precuela sobre lo que había pasado con Flint Marko antes de convertirse en el Hombre de Arena. Otro se encargaba de indagar un poco más la relación de Eddie Brock con el simbionte, así como explorar un poco más su personalidad y manera de ver las cosas, después de todo lo transcurrido en la película. Está bueno, habría que leerlo.
Debido a lesiones en la espalda que Tobey Maguire sufrió semanas antes del comienzo para el rodaje de Spider-Man 2, Sony consideró la idea de reemplazarlo con el talentoso actor Jake Gyllenhaal. Este desde la película de Spider-Man del 2002 había sido considerado para tomar ese papel. Tobey tiempo después pudo recuperarse, y así terminó A ver, es que hubiese sido raro que cambiasen el actor de una película a otra, men. tomando el papel. Aún así, es muy interesante pensar que el mismo actor que había sido considerado para interpretar a Spider-Man, terminó interpretando a uno de sus más letales villanos. Curioso. Los conceptos de arte son muy comunes de ver en distintas obras de Hollywood. Estos sirven para poder crear y dar ideas acerca de conceptos o estéticas que estos podrían tomar para inspirarse al momento de crear el estilo para una película. Spider-Man, al contar con una gran variedad de contenido el cual inspirarse, es muy común ver que hay muchos conceptos de trajes alternativos para sus diferentes apariciones en diversas películas. A continuación, se mostrarán algunos de ellos. Bien. Se le ven los ojos. Y está raro este Venom. Es como carnoso. Sí, está raro, es como que se le ven las fibras musculares, bro. Son curiosos los diseños. Este está raro. Veo este un poco raro, no sé. Está como que muy delgado. Y este es raro, es como si tuviese los ojos de Venom. Este está bueno. No lo sé. Lo único que no me cuadra de muchos diseños es la forma de los ojos. Estoy más acostumbrado a ver es como esta forma. Este color está bueno, men. Este no salía en el juego nuevo este que salió. Y este está raro, es como que no encaja el torso con lo demás. No lo sé, me parece que simplemente que un mes se puso su máscara de Spider-Man con un traje deportivo raro.
estrenada en el año 2003, mediante la cadena de MTV, la serie de Spider-Man. La nueva serie animada, fue un producto que hizo confundir a muchos fanáticos, pues ¿Y esta aberración? no tomaba como base a los cómics, como las otras series hacían What? anteriormente, sino que se encargaba de ser una continuación no directa a la película del Creo que no llegué a verla, bro. año 2002. Esto se puede ver gracias a elementos como el odio que tiene Harry contra Spider-Man, la relación ¿Es Harry? que tienen Peter y Mary Jane, ¿Es Mary Jane? y claro, el diseño que tiene esta versión de Spider-Man, que tiene muchas similitudes con la vista en las películas. A un nivel general, se podría considerar como una secuela alternativa, pues en esta serie pasan acontecimientos como la muerte del Dr. Connors, la aparición de Electro, Kraven y Kingpin, así como también la renuncia al final de la serie de Peter al manto de Spider-Man, elementos que No lo sé, men, se ve rara. Creo que las animaciones de la Play 2 tenía más calidad no que se esto, bro. vieron reflejados en la segunda y tercera entrega del Arácnido. A mediados del año 2016, en 4chan, se publicó en un foro una supuesta trama filtrada de la película de Spider-Man Homecoming, donde se revelaban algunos datos y personajes que al final sí terminaron apareciendo en la cinta. Parte de estos elementos, era que Liz Alan iba a ser el nuevo interés romántico del protagonista, la rivalidad, si se le puede decir así, de Flash y Peter, la relación de mentor que tiene con Tony Stark, la aparición de Shocker, la aparición de Mag Gargan, la aparición de Buitre y sus motivaciones, la venta de la Torre de los Vengadores, y el uso constante del traje casero. A pesar de todo esto, también tiene muchas fallas, y cosas en las que no termino acertando. Por ejemplo, se hablaba sobre la aparición de los Osborn, un cameo y menciona a Daredevil, la aparición de la original Mary Jane, una supuesta batalla Original Mary Jane. final que se llevaría a cabo en la secundaria de Peter, la aparición del Kingpin, y en esta trama, se decía que Michelle Jones era en realidad la hija de Adrian Toomes, el buitre. En la película, recordemos que este rol fue dado, pero al personaje de Liz Alan, en un pequeño resumen, se podría decir que este supuesto guión filtrado, acertó un 40% de lo que sí terminaría pasando en la película. A lo mejor sería un guión que fue desechado, con ideas que tomaron pero no utilizaron del todo, o cambiaron. Pero ¿quién lo filtraría? En artes conceptuales y material promocional de la cinta, Spider-Man Homecoming, se puede ver que los personajes de War Machine y Vision, tendrían una pequeña aparición en la escena del ferry. Ellos ayudarían a la reparación después de ser partido por la mitad gracias al arma Chitauri del buitre. La razón por la que estos fueron descartados, fue por motivos de presupuesto, siendo reemplazados por los drones de Iron Man que vimos en la película. ¿Reemplazado por los drones? Amén. En un tráiler de anuncio para el juego de Sony 2006, en un momento, se ¿Qué tiene que ver Sony? alcanza a escuchar un tema que se caracteriza por ser muy similar al de los créditos iniciales de las primeras 3 películas de la trilogía original, con algunos cambios. A continuación, escucharemos ambos temas. A pleasure to meet you at last, Princess of Soliana. Tiene similitudes, pero no lo sé. Sería una coincidencia simplemente. Esta parte sí como que sí, más o menos. En Twitter, se popularizó la siguiente imagen. En esta se puede apreciar lo que parecería ser el personaje de Iron Man. Lo interesante de esto, es que esta ilustración en realidad se trata de un arte conceptual, realizado al momento de la elaboración del juego oficial de Spider-Man 3.
este fue encontrado en una versión beta del juego, y aparentemente, indicaría que el personaje de Tony Stark aparecería en la película, o al menos en su versión hecha videojuego. Independientemente al concepto de arte, muchos fanáticos empezaron a especular acerca de que tanto Iron Man, como el Iron Spider, serían parte del juego, esto tras el éxito del reciente evento de cómics en ese momento, Civil War. En múltiples entrevistas y diversas aclaraciones, el actor, Andrew Garfield, quien interpretó a Spider-Man en el primer reinicio de su saga, ha expresado su punto de vista sobre su trabajo, como el de Sony con la franquicia de Amazing Spider-Man. Esto debido a que el actor se ha mostrado inconforme con su interpretación del personaje, y con la historia que le fue propuesta. Pues aclaró que a Sony solo le interesaba la creación de su universo cinematográfico, haciendo que el foco central de la película, en este caso, Spider-Man, se dejara de lado. Andrew había demostrado que él le quería dar un mayor enfoque y profundidad a su personaje, esto debido a su fanatismo por él mismo. Sony Qué triste, bro, porque la verdad que las películas de él son muy buenas. al ver las diferentes complicaciones que tenían con el actor británico, decidió despedirlo, dando como resultado, la cancelación de The Amazing Spider-Man 3. El videojuego llamado Spider-Man, Amigo o Enemigo, últimamente se ha hecho tema de conversación entre los fanáticos, pues Sí, no he visto este juego. como la predicción de la película Spider-Man No Way Home, esto debido a que el juego tiene de trama principal el derrotar a una serie de simbiontes malignos controlados por el villano Misterio. En este mismo se tiene la posibilidad de usar a los villanos de las películas anteriores de Spider-Man, muy similar a como lo vemos en la película, donde se puede ver que un error del Doctor Strange, al momento de querer realizar un hechizo para que todos olviden la identidad secreta de Peter Parker, y tras sucesos anteriores ocurridos en la serie de WandaVision y Loki, provocan el surgir del multiverso en el MCU, trayendo de regreso a villanos del pasado, vistos en las sagas anteriores de Spider-Man. Sí. El tráiler de Spider-Man 2002, mostrado en la E3 del año 2001, se caracteriza por contar con muchos elementos que al final fueron eliminados o modificados en la película, por ejemplo, una escena de Spider-Man trepando un muro con su traje clásico, cuando en la película se puede ver que llevaba su traje de luchador, una vista al traje hecho en físico, con el diseño del artista Alex Ross, un vistazo a los lanzaredes descartados del personaje, y un diseño alternativo de la máscara de Spider-Man, este contando con unos ojos más grandes y redondos, al visto en el corte final de la película. En una escena de la película, Spider-Man Homecoming, se puede ver una pequeña aparición de Aaron Davis, en los cómics del universo Ultimate, él es el tío de Miles Morales. Pues en una ¿en serio? escena eliminada de la película, se puede ver que es llamado por Miles. Debido a que Spider-Man lo dejó pegado a su automóvil, le informa que no podrá llegar a tiempo para comer helado junto a su sobrino. Se desconoce por qué esta escena fue eliminada, pero tomando en cuenta que en el montaje final de la cinta se insinúa que Aaron tiene un sobrino, podríamos dar por hecho que el personaje ya está dentro del MCU, de una manera no tan directa. Entonces probablemente sí salga en una nueva película. O al menos en un spin-off donde solo salga él. Unas semanas antes del estreno de Spider-Man 3, en el mercado chino, se vendieron una serie de DVD Copias piratas. Nunca defraudan. piratas, supuestamente estos eran de la película, sin embargo, se descubriría que en realidad contenían la cinta, Spider-Man 2. ¿Qué? El personaje del Dr. Kafka, fue uno que dio muchas ideas y especulaciones a lo largo del tiempo, pues su carácter y actitudes que mostró en la película, Amazing Spider-Man 2, hizo que los fanáticos especularan que este se trataría de la nueva versión del Dr. Otto Octavius, en este universo de películas. Algunos elementos que hacen respaldar esta teoría, es el característico acento con el que el personaje es representado en múltiples versiones, su diseño, que es comparado con las versiones más clásicas del Dr. Octopus. Por último, el actor Marton Csokas, afirmó que su personaje tendría más desarrollo en la película, y en el futuro de la franquicia.
Debido a que la saga fue cancelada, jamás se sabrá si esta teoría terminaría siendo realidad o no. Probablemente sí, si ya le habían dicho que su personaje iba a tener más desarrollo, probablemente si hubiese tenido más relevancia. No sé si hubiese sido Octopus, pero a lo mejor sí. Thomas Haden Church, quien le dio vida al Hombre de Arena en Spider-Man 3, en una entrevista reveló que el personaje de Venom originalmente no estaba en la película, pues en su primera versión del borrador, hecha en el año 2005, los antagonistas principales eran, el nuevo Duende Verde, el Hombre de Arena y el Buitre. Para marzo de ese mismo año, el personaje del Buitre sería reemplazado por Venom. En la idea original, se planeaba que este apareciera como Adrian Toomes, quien sería capturado y mandado a prisión por Spider-Man. Este conocería a Flint Marko, quien se convertiría en su compañero de celda. Estos dos se unirían para escapar de la prisión, teniendo éxito. Debido a la presión que Sony le estaba dando al director, Sam Raimi, sobre la inclusión de Venom en la película, fue que esta versión de la historia se terminó descartando. Aunque, aparentemente, la idea del buitre en la historia llegó en una etapa considerablemente avanzada de la cinta, pues las alas de este villano fueron hechas y vistas en el set de la película en el año 2007. ¿Cómo hubiese sido si el buitre hubiese salido en Spider-Man 3? ¿Habría tenido el mismo impacto que Venom? Spider-Man Fight or Fly es un cómic digital que se encuentra ambientado después de los sucesos de la cinta Spider-Man Homecoming. Esta es una historia donde se puede ver la aparición del villano, Viol. La historia se enfoca en una niña llamada Ellie, quien está pasando su cumpleaños en la tienda de juguetes, Toy R Us. Durante este tiempo, el personaje de Viol provocó el atraco a un banco, donde este sería emboscado por Spider-Man, provocando que estos terminaran encontrándose con la familia de Ellie. Spider-Man procedería a salvarlo y después de esto, capturaría al villano. En The Amazing Spider-Man 2, el personaje de Norman Osborn aparentemente muere en la película. Sin embargo, en una escena post-créditos eliminada, y basada en una serie de artes conceptuales, se nos revelaría que, su cabeza, fue criogenizada, dando así pie a muchas teorías. ¿Qué es eso? ¿Una referencia a Walt Disney? La mayoría afirmando que este volvería para dirigir el grupo de los 6 Aparte que turbio hubiese sido esa escena. estos en The Amazing Spider-Man 3, y que este obtendría su aspecto del universo Ultimate, de ser una bestia, con la habilidad de utilizar el fuego como arma. Para la mala suerte de los entusiastas de esta saga, nunca sabremos realmente cuáles eran los planes para este personaje. Pero muy turbio congelar su cabeza y tenerla así. En una escena de la cinta, Spider-Man 3, se alcanza a ver el movimiento extraño de un arbusto en el fondo de la película. Algunos fans después de esto, empezarían a especular e indagar sobre la idea de que se trataría de un fantasma. Nunca se ha confirmado que es ese movimiento extraño, pero lo más posible es que solo se trate de algo provocado por el viento. Probablemente. Una de las cosas que más se le criticó a la primera trilogía, es que el personaje de Mary Jane siempre fuera la damisela en apuros. Sin embargo, en una versión preliminar de Spider-Man 3, quien originalmente sería el personaje en peligro, sería Gwen Stacy. Esto debido a que Venom la secuestraría, a manera de venganza tras romper con Eddie. Ambas escenas no llegaron al corte final de la película, aunque en mercancía de la cinta, específicamente en libros, se puede ver la escena en la que Gwen rompe con Eddie Brock. Este, tras insistir mucho, sería amenazado por el Capitán Stacy, procediendo a la escena del baile entre Peter y Gwen, frente a Mary Jane. En el tráiler oficial de The Amazing Spider-Man 2, durante un fragmento del mismo, en una escena, se alcanza a ver que uno de los proyectos de Oscorp es una masa de color negro. Este rápidamente fue vinculado al simbionte de Venom. De ahí en fuera, no se sabe más, pues en el corte final de la película, la dichosa masa negra fue reemplazada por la armadura de Rhino, dejando así otra duda para los fanáticos. Pero ¿por qué quitan eso, bro?
Miles Tex, artista que trabajó en varios artes conceptuales para la película de Spider-Man del año 2002, mostró un concepto de arte, algo inusual, pues tenía la idea de que el personaje del Duende Verde fuera de sexo femenino. Este concepto fue descartado por el director Sam Raimi, pero la idea de un personaje femenino portando el manto del Duende Verde sería algo que veríamos en diversos cómics de Spider-Man. No, hubiese estado curioso. Gustav Fierce, conocido también como El Caballero, hizo su primera aparición en la novela Spider-Man, la reunión de los 6 siniestros, y en la saga de The Amazing Spider-Man, aparece en la escena postcréditos de la primera película, y en la parte final de la segunda. Aparentemente, este sería pieza clave para la consolidación de los 6 siniestros, en la cancelada Amazing Spider-Man 3, siendo alguien quien trabajó en secreto para los Osborn. La razón por la que este es importante en los cómics, es por la relación con su hermano, Carl Fierce, quien se trata del asesino de Richard y Mary Parker, padres de Peter Parker. No se sabe si el rol que iba a tomar en esta franquicia sería el mismo ¿En serio él es el culpable de la muerte de los padres de Harry? el de los cómics, ¿El de pero Peter? tomando en cuenta que se especifica que él sabe sobre los padres y la identidad de Peter, se podría asumir que se trataría de una pieza clave para el desarrollo de toda la saga de The Amazing Spider-Man. En un comienzo, mucha gente pensaba que la aparente fecha, 13 del 12 del año 2009, se trataría de una en la que pasaría algo importante, algunos pensando que era la fecha de estreno del tráiler de Spider-Man 4. La realidad es que simplemente se trata del nombre en clave, para unas pruebas en CGI para la primera película de Spider-Man. En estas se pueden ver los modelos en 3D de Spider-Man y el Duende Verde, haciendo bailes, y otros ¿Sí? experimentando con las capas, ¿Bailando cumbia o qué? tamaños, y los movimientos de sus moldes. Sí, está curioso. Una broma en el año 2006, hecha en la página IMDb, famosa por ser un gran medio utilizado para dejar reseñas de distintas películas. En esta se puso en la lista de los actores de la cinta de Spider-Man, a la actriz Rosemary Harris, tomando el rol de la tía May, pero Sí, también la tía se May. dejó el alias del personaje Carnage. Esta ¿Qué? broma fue hecha por fanáticos, para así demostrar la poca credibilidad que se le puede dar a la página. Curiosamente, en los cómics, sí existe una versión alternativa de Carnage, donde este tiene de huésped a la tía May. ¿En serio? Está raro los cómics, bro. En la famosa página de compra de artículos por internet, eBay, en el año 2019, se vendió una figura prototipo no producida del personaje Venom, de la película Spider-Man 3. Lo que caracteriza esta versión de los otros juguetes del personaje, además de la carencia de pintura en su molde, y el aspecto robusto del personaje en sí, ¿Esto es Venom? es que tiene una cabeza alterna, Esto es el hombre plástico, bro. esta siendo la de Eddie Brock, siendo consumido por el simbionte. En total, en internet se conocen 2 unidades de esta versión. No, luego está De así. la figura, una teniendo una combinación entre piezas de diferentes colores, y una versión aparentemente traslúcida del personaje. Tan rara esa figura, bro. ¿Venom xenófobo? Ah, no, xenomorfo. Leí mal. En un arte conceptual de la película, Spider-Man 3, hecho por el artista Steve Johnson, se destaca una apariencia del personaje Venom, un tanto peculiar, pues en vez de tener el característico diseño de un Spider-Man en traje negro, se le puede notar con un aspecto más alto, con un cuerpo un poco más adelgazado, sin ojos, Sí, ciertamente parece un xenomorfo. con una boca de tamaño pequeño, no cuenta con la araña del pecho, y el estilo o forma de su cabeza es demasiado larga. Estos fueron elementos que se tomaron en cuenta para muchos fanáticos, pues quienes han visto este concepto de arte se encargaron de bautizarlo como el Venom xenomorfo. A ver, es que ciertamente sí lo parece. ¿Qué mente? ¿Te imaginas un xenomorfo poseído por Venom? Eso sí es Carnage. En el año 2009 y 2010, era muy común ver trailers de la película cancelada, Spider-Man 4, hecha por los fanáticos.
pues en estos trailers, muchos casteaban a diversos actores para que estos dieran vida al personaje de Cletus Cassidy, más conocido como Carnage. En estos trailers hechos por los fans, ponían a actores como Jim Carrey, quien posiblemente más de uno lo reconozca como el Dr. Eggman en la película de Sonic, o Jackie Earle Haley, famoso Era, a Jim Carrey yo lo conozco por más películas. en la adaptación cinematográfica de Watchmen. Estas eran las opciones más populares dadas por los fanáticos. El 14 de diciembre del año 2008, el usuario Gren Reaper subió a YouTube una versión del tráiler de Spider-Man 4, la peculiaridad que tiene este mismo, es que su versión de Carnage es interpretada por Woody Harrelson, actor que le dio vida al personaje en las dos películas más recientes de la saga Venom. En el año 2013, el artista Konstantin Sekeris, que trabajó en algunos conceptos de arte para la cinta Spider-Man 2, reveló un diseño descartado del personaje de El Lagarto. En muchas entrevistas, Sam Raimi dejó en claro su interés por meter a este personaje en su saga de películas, pues hay que recordar que el personaje del Dr. Kurt Connors ya había sido mencionado desde la primera entrega. Se desconoce el por qué este villano fue descartado, pero por lo que se sabe, Sony reutilizaría estos conceptos de arte para la franquicia de The Amazing Spider-Man, en el año 2012. Pero el primer diseño era, no sé, muy turbio. Rajid Rata es un personaje que fue visto por primera vez en The Amazing Spider-Man 1, este era un científico y hombre de negocios de alto nombre, que se encargaba de supervisar el proyecto del Dr. Connors sobre la regeneración de miembros perdidos, así como también del proyecto de las arañas modificadas por Richard Parker. Es alguien con el que el personaje del lagarto tiene conflicto, pues fue aquel que presionó al Dr. Connors para probar el suero de regeneración en humanos, y así salvar a Norman Osborn, que estaba muriendo. Esto con resultados muy poco favorables. Debido a esto, se convierte en presa del lagarto en una escena de la película. Este aparentemente es rescatado por el arácnido, pero no se le volvería a ver en la cinta. Pues en una escena eliminada, se descubriría que él sabe de la identidad secreta de Peter Parker, pues es alguien que conoció a Richard Parker, e intentaría decirle a Peter que es alguien especial por tener las habilidades dadas por la araña. Este siendo interrumpido por el lagarto tiempo después, quien procedería con su venganza, arrancándole su cabeza de un mordisco, en el subterráneo. Yo, ¿Venom no hacía eso también en una película o en un juego? Desconoce por qué esta escena fue eliminada, pero lo más probable es que la hayan quitado para no afectar la clasificación de la película. A ver, hubiese sido muy turbio, la verdad. Esto se refiere al primer tráiler de la película Spider-Man 3, mostrada en la convención de la San Diego Comic Con del año 2006. El tráiler se caracteriza por mostrar muchas escenas sin acabar, algunas incluso ni llegaron al corte final de la película, así como el primer vistazo al personaje de Venom. En la actualidad, este sigue estando disponible en YouTube, con la fecha original del día en el que se filtró. Siendo un elemento de investigación que dio frutos hasta el año 2020, el animatrónico de Venom fue una revelación que tomó por sorpresa a más de uno, esto debido a su aspecto, denominado por muchos fanáticos y medios como uno muy aterrador, y más tétrico que el visto en la película del año 2007. Está turbio, pero tenía mucha movilidad o simplemente era como que más estático. Spider-Man 3. Con un diseño que se asemejaba más al aspecto de los cómics Ultimate, esto tomando en cuenta el diseño de la araña del pecho, y la tonalidad de color morado con el que este contaba. La razón por la que este fue eliminado, fue porque la primera trama dada para este personaje, el cual será una que abordaremos en el último nivel de este iceberg, fue descartada de la película. Como dato el personaje de Venom pasó por un gran proceso para el desarrollo de su historia y diseño. A continuación, veremos varios de estos conceptos descartados. Está bueno este. Está tremendo. Esto ya no sé qué es, bro. Parece un personaje de la masacre de Texas, bro. O de Dead Space. Y esto no sé si es así o es que no está pintado y no está terminado. Tiene como una apariencia más animada. Y esto ya es turbio.
Esto ya parece más un alien, aunque ciertamente es un alien Venom, pero... Este es el animatrónico turbio este. Ciertamente, ahora que lo veo, el animatrónico es el menos turbio de todos los diseños que empezaron. ¿Y esto? Está curioso este. Que se le vea la boca así, no sé, es como que pierde toda la seriedad. Es que la boca, bro. La boca hace que literalmente tenga toda la personalidad de Venom. Sí, bro, la boca es lo que le da la personalidad. Así, sí, está bien. Esto siempre se parece más a un cómic. Esto es una Yo-Yo Post. Este está tremendo. Nuevamente este no está bien. La boca no me convence. Este tampoco me. Es que la boca lo es todo. Rich Panning, man. Y este es muy turbio que tenga dos dentaduras. Es que men. La boca lo es todo, men. Que mira, esto no tiene seriedad, men. Yo veo esto en la película y me río, bro. Este sí está bueno. Nivel 10. Los accidentes en los sets de grabación al momento de filmar una película de superhéroes es algo muy común de ver en distintas producciones. Sin embargo, la mayoría de estos accidentes son causados por errores entre la producción, o incluso puede que sea por la torpeza de algunos actores. Desgraciadamente, este no es el caso. A ver, es que en muchas películas casi siempre ocurre un accidente o una muerte, men. En un rodaje, bro, de una película. La filmación de Spider-Man 1 del año 2002, un operario que estaba trabajando en la construcción de algunos decorados para la película, desgraciadamente, falleció. Esto debido a que le cayó encima una grúa, al momento de estar trabajando para las filmaciones de la película. Esta es la única muerte que se tiene registrada hasta el momento. Sin embargo, hay quienes especulan que en realidad ha habido más muertes en los sets de grabación de varias producciones relacionadas con Spider-Man. Esto nunca se ha revelado, y aparentemente, ese es el propósito de Sony, que este tipo de noticias nunca den a luz, con el fin de no perjudicar la imagen de la película. A ver, ciertamente en algún que otro rodaje de Spider-Man o de alguna otra película haya pasado esto, lo hayan mantenido en secreto, más que nada para que no genere polémica o problemas.
La novelización de la primera trilogía es un medio muy llamativo, pues en estas obras es muy común encontrar algunos datos que nunca se vieron en las 3 cintas del obras es muy Nunca me di cuenta que en el póster salía Octopus aquí. Algunos datos que nunca se vieron en las 3 cintas del personaje, algunos de estos podrían ser, que en la novelización de la primera cinta, originalmente, el proyecto del planeador y la mejora genética para la creación de soldados, se trató de un intento del gobierno para replicar el suero del supersoldado, famoso por ser aquel que dio vida al Capitán ¿Tiene sentido? América. En la novelización de Spider-Man 2, se revela que parte de la tecnología de los tentáculos del Dr. Otto Octavius, fue proporcionada por las industrias Stark, propiedad del superhéroe, Iron Man. Y que en la escena de la demostración del proyecto del sol artificial, uno de los científicos en asistir, es el Dr. Henry Pym, el primer hombre hormiga. En la novelización ¿En serio? de Spider-Man 3, se da a entender que durante la batalla final, la hija del arenero, lo detendría, antes de seguir atacando a Spider-Man. También se habla que en el final de Hubiese sido muy bonita esa la escena. historia, Peter y Mary Jane se reconcilian, pero estos no vuelven a ser pareja como tal. Uno de los elementos más llamativos de la novelización, es que en la de la segunda cinta, se habla que los brazos metálicos del Dr. Octopus eran unos más brutales, pues se dice que A ver, de por sí esta escena era fuerte y turbia. en la escena del hospital, famosa por ser la más aterradora de la saga, no solo matarían a los doctores, sino que también los desmembrarían. Esto por Eso hubiese sido demasiado. motivos de la clasificación, no fue mostrado en la película. Avi Arad, productor en gran parte de las películas de Spider-Man, es aquel que tiene acceso a casi todo el material existente de las películas en las que él se encuentra involucrado. Y conociendo su labor como productor, es normal pensar esto, pues básicamente es uno de los encargados en aprobar ideas, conceptos, arte conceptual, así como también tener acceso a el material que actualmente se encuentra perdido o eliminado. Anterior Entonces si se hace una nueva película, este men tiene que estar... Anteriormente hablamos sobre el animatrónico del personaje de Venom, apareciendo en el primer tráiler de Spider-Man 3 del año 2006, y siendo un elemento visto en el set de filmaciones de la película. Al ser un concepto que llegó lo suficientemente lejos, pasando de la etapa de producción, fue un medio para que muchas compañías, como Hasbro o Diamond Select, hicieran productos relacionados con esta idea. La muerte de Eddie Brock, es como se le denomina al primer concepto que se tenía planeado para el personaje de Venom. La idea de este final alternativo, era que el simbionte absorbería la vitalidad de Eddie Brock. Peter se daría cuenta de esto al ver que Eddie empezaba a tener un aspecto más deteriorado, al punto de notarse algunos de sus huesos. Es aquí donde entraría el animatrónico, que presentaba al personaje de Venom con un cuerpo bastante desnutrido, al punto Oh, para eso era el animatrónico. de parecer agonizante. Tras esto, el simbionte abandonaría a Brock, revelando su esqueleto, un elemento que también se elaboró durante la producción de la película. ¿En serio, bro? El simbionte intentaría volver a Peter, dando así conexión con la estatua hecha A ver, pero en la película original, no, cuando explotaba no se veía el esqueleto de él, por de Eddie. Diamond Select, y con una escena vista en el tráiler del año 2006. Después de esto, Peter pasaría a tirar una pila de tubos metálicos, para que estos generaran una onda de ruido que debilitara al simbionte. Con esto, Peter se lo sacaría de encima, visto Muy turbio. esto también en un arte conceptual de la película, y pasaríamos al momento donde este destruye al simbionte con una implosión causada por una calabaza de Harry, dando así fin a la historia del simbionte. El usuario Rick Andum, anteriormente conocido como Wormitis, fue un usuario que se popularizó en YouTube y en otras páginas web en el año 2006. La razón de esto, fue por su trabajo realizado al momento de elaborar trailers fanmates de la película, Spider-Man 3.
Estos trailers fueron hechos antes de la San Diego Comic Con, y lo interesante en esto, es que varios de sus teasers, además de estar bien elaborados para la época en la que se encontraba, contenían algunos elementos e ideas que al final sí terminaron apareciendo en la película, la mayoría, basados en la aparición del Arenero y Venom. Claro, no acertó en todos los datos, pues este mostró diversos elementos que ni siquiera fueron tomados en cuenta en la película, como el origen alienígena del simbionte, traído accidentalmente por el Capitán John Jameson, y el aspecto de Venom y del Duende Verde, que aún no lo interpretó con el característico aspecto Sacaría ideas de los cómics y a lo mejor acertaría algo. clásico, y al Duende de Harry lo mostró portando el mismo traje que su padre. A nivel general, se dice que este se basó en algunas filtraciones del set de rodaje cuando este recién estaba empezando en proceso de También puede ser. filmaciones. Aún así, hay que admitir que para esos años en los que se encontraba, tanto sus trailers fake, como su trabajo en edición y renderización, era un gran logro, bastante bueno y admirable en aquella época. Un adelantado su época. En este año, 2021, se descubrió un material perdido que aparentemente se denomina como algo oficial, hecho completamente por Sony en el año 2009. Se trata de un concepto de arte para la cancelada película Spider-Man 4. La escena escrita de la cual se basó este concepto, es denominada como El buitre ataca a Peter en City Corp, dirigida completamente por Sam Raimi, hecho con los lápices de Jeff Henderson, y animado por el fanático David Duncan, en el año 2020, y aparentemente este lo había subido originalmente a la plataforma Vimeo. En estos conceptos de arte, se puede apreciar una pelea entre Spider-Man y el buitre, mostrando lo que aparentemente se trata de la batalla final de la película, donde vemos que esta se llevaría a cabo en todo el cielo de la ciudad de Nueva York, con buitre teniendo demasiada ventaja por sobre el arácnido, y potencialmente, demostrando que esta sería una de las batallas más brutales y sangrientas de toda la saga. A continuación, les dejo un fragmento extraído del mismo. Wow, hubiese estado buena, bro. Pero lo más seguro es que lo hubiesen suavizado para que más público lo viese. Pero hubiese estado brutal. Lo apuñaló. ¿Lo reconoció? ¿Se conocían? Sádico, bro. ¿De la Mary Jane? Dios, que sangrienta, bro. Se parece más a The Boys que Spider-Man, bro. Hubiese estado buena. Sí. La verdad que hubiese estado buena esa película. Hubiese salido la película un poco sangrienta, la verdad. Pero bueno, chicos, eso ha sido todo.
te dejaré el video en la descripción para que lo veas sin migración. Y no te olvides de comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en otro video. Chao, chao.